Volví a casa sin avisar, después de cumplir mi última misión, y descubrí que mi hijo agonizaba solo en la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, mi nuera reía en un club nocturno del puerto de Barcelona, rodeada de copas y música ensordecedora. Congelé todas las cuentas de inmediato. 1 hora después, enloqueció al enterarse. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Apenas despuntaba el alba cuando puse pie en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat. La luz dorada atravesaba los ventanales del vestíbulo, bañando el suelo en un resplandor casi irreal. A mis pies descansaba mi vieja maleta táctica, gastada en las esquinas compañera leal durante más de 35 años de servicio. En mi muñeca, el reloj de pulsera que heredé de mi madre vibraba suavemente cada vez que lo rozaba, como recordándome la promesa que me hice a los 20 años, siempre volver a casa. Esa promesa pesaba hoy más que nunca. Con 58 años y recién retirada tras mi última operación como parte de una unidad de rescate humanitario de la ONU en Oriente Medio, había dedicado mi vida a salvar a otros evacuaciones. En terremotos, rescates en zonas de guerra, misiones en selvas africanas. Pero ese día solo quería ser madre ansiosa por abrazar a Javier, mi único hijo después de tanto tiempo. Arrastré la maleta con precisión casi automática y salí hacia el exterior, donde el aire fresco de la mañana ya traía consigo el rumor del Mediterráneo. Levanté la mano para detener un taxi. Subí y le indiqué al conductor Carrer de Les Palmeres, número 18, por favor. Intenté mantener la voz firme, pero por dentro la emoción me golpeaba como las olas contra el espigón. Imaginé a Javier abriendo la puerta con una sonrisa luminosa charlando conmigo sobre todo lo que me había perdido. En media hora estaría en casa. Por la radio sonaban noticias internacionales, informes de operaciones humanitarias. Antes los escuchaba con atención. Ahora me resultaban ajenos. Ayer completé mi última misión como asesora logística en una operación de rescate en Siria. Décadas de carrera quedaban atrás como un eco distante. Miré por la ventanilla. El mar azul se extendía infinito brillante, como queriendo arrastrarme de nuevo a aquellos días. El taxi tomó la carretera costera bordeada de palmeras que parecían idénticas a las de mi partida. Pero al detenerse frente a la casa de Javier, un latido inquieto me atravesó. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas echadas, ni una sola luz encendida. Subí la maleta al porche con una ansiedad punzante creciendo en mi interior. Toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio sin respuesta. Golpeé la puerta primero suave y luego con más fuerza. Nada. Un silencio extraño, como si la casa hubiera sido abandonada. Bajé al jardín y eché un vistazo alrededor. El buzón estaba repleto de cartas. Folletos arrugados se amontonaban en la acera como si nadie hubiera barrido en semanas. El corazón se me aceleró. Una opresión oscura me apretó el pecho. Había enviado dinero puntualmente a Javier y a Nuria, mi nuera, para sostener el hogar. Siempre pensé que todo marchaba bien, que mi hijo vivía sin problemas. Pero ahora, frente a aquella casa fría y silenciosa, me preguntaba qué estaba ocurriendo realmente. Justo entonces vi a la señora Rosa, la vecina de Javier, regando las hortensias al otro lado de la calle. Vivía allí desde que yo era joven, siempre amable y contando historias del barrio. «Señora Rosa», grité. Ella alzó la cabeza con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Lucía, Dios mío, has vuelto. Pero, ¿no te has enterado de nada?» Crucé la calle casi temblando al oír su voz. «¿De qué? ¿Dónde está Javier?», pregunté intentando que mi voz no se rompiera. La señora Rosa dejó la regadera en el suelo con una mirada llena de compasión. «Javier lleva 2 semanas en el Hospital del Mar. La ambulancia vino de madrugada, vi claramente el logotipo en el vehículo». Hizo una pausa y continuó en tono más bajo. «Y Nuria, mi hijo, me dijo que vio en las redes una publicación suya. Está de fiesta en un yate en la Costa Brava». Me quedé paralizada, como si el mundo entero se desplomara bajo mis pies. «¿Javier en el hospital?». 2 semanas. Y Nuria, mi nuera, en quien confié el cuidado de mi hijo, de fiesta en un yate. Sentí que la sangre dejaba de circularme. Mi corazón latía en pulsos dolorosos. «¿Sabe dónde está exactamente el Hospital del Mar?», pregunté con voz ronca.
La señora Rosa asintió y me indicó el camino. Sin pensarlo, salí a la calle y levanté la mano para detener un taxi. Al Hospital del Mar, lo más rápido posible, ordené al conductor con un tono casi militar. Docenas de preguntas me golpeaban la mente. ¿Qué le había pasado a mi hijo para acabar así? ¿Cómo podía Nuria celebrar una fiesta de lujo mientras Javier luchaba por su vida? Sentada en el taxi, sentí que el corazón me ardía. Apreté el viejo reloj de bolsillo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Javier, mi niño, aquel que corría tras de mí en la playa y me abrazaba cada vez que regresaba de mis misiones, estaba ahora en un hospital. Y yo, que dediqué mi vida a salvar desconocidos, ni siquiera sabía que mi propio hijo me necesitaba. Creí que bastaba con enviar dinero puntualmente para que Javier tuviera una buena vida. Pero ahora solo quería llegar a él, verlo, saber que estaba vivo, que estaba bien. El taxi se detuvo frente a la entrada del Hospital del Mar, y el sol del mediodía me deslumbró. Pagué al conductor, arrastré mi maleta por la entrada y traté de controlar la respiración para no ceder al pánico que amenazaba con desbordarme. El vestíbulo estaba abarrotado de voces, pasos y el altavoz llamando pacientes como una música caótica. Me dirigí directamente al mostrador de recepción, donde una joven enfermera revisaba expedientes. «Busco a Javier Ríos», dije con voz seca, como si cada palabra me costara un esfuerzo inmenso. La enfermera levantó la vista, me observó un instante y hojeó rápidamente unos papeles. «Está en cuidados intensivos, 5º piso, habitación 512», respondió con un tono mecánico como si fuera un aviso rutinario. No tuve tiempo de darle las gracias. Me lancé hacia el ascensor. «Por favor, mantenga la puerta», pedí, al ver que estaba a punto de cerrarse. Un hombre de mediana edad extendió la mano para detenerla y esperó a que entrara. En la estrecha cabina el penetrante olor a desinfectante me golpeó y tuve que contener las náuseas. Cuando las puertas se abrieron en el 5º piso, el pasillo de la UCI estaba frío y silencioso, roto solo por el zumbido constante de los equipos médicos. Avancé deprisa mis viejas botas, resonando con un golpe seco en el suelo pulido. La puerta de la habitación 512 estaba entreabierta. Una luz blanca se filtraba desde el interior, haciéndome dudar un instante. La empujé despacio, temiendo romper algo frágil. Javier estaba allí en la cama blanca, rodeado de tubos y máquinas. Sus ojos cerrados, su rostro pálido y tan delgado que apenas lo reconocí. El respirador ajustado a su boca, cada respiración tan débil que contuve la mía para escucharla. El corazón se me oprimió. Ese no era mi Javier. No era el niño que corría detrás de mí en la playa, ni el hombre que me abrazaba fuerte cada vez que regresaba de mis misiones. Era solo una sombra, una versión rota de mi hijo. Un médico en la esquina, con una placa que decía «Dr. Julián», revisaba los monitores con mirada concentrada y distante. Se volvió hacia mí. «¿Es usted familiar del paciente?» «Soy su madre», respondí con voz ronca. El médico suspiró y dijo: «Tiene cáncer de estómago en fase terminal. La situación es muy grave. Si hubiera sido tratado antes, quizás sería distinto. Cáncer, terminal». Las palabras me atravesaron como cuchillas. Hacía apenas una hora imaginaba abrazarlo, no encontrarlo atrapado entre máquinas casi sin vida. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué nadie me avisó?, pregunté casi suplicando. El doctor Julián negó con la cabeza. Un destello de compasión cruzó su mirada. «Nadie ha venido a verlo desde que ingresó. Intentamos contactar a la familia, pero no fue posible». Aquella frase me atravesó el pecho. Nuria, mi nuera, en quien confié el cuidado de Javier. ¿Dónde estaba? Recordé las palabras de la señora Rosa, la publicación en las redes, el yate, las fiestas. La rabia me quemó por dentro, pero el dolor la ahogó. Me acerqué a la cama y tomé su mano fría. Su piel era tan fina como el papel, las venas azules marcadas bajo la luz blanca. «Javier, soy mamá», susurré conteniendo las lágrimas. «Estoy aquí, hijo». De pronto sus labios se movieron, los párpados temblaron y abrió los ojos. Estaban nublados, pero conservaban un brillo familiar. «Mamá», murmuró tan débil que tuve que inclinarme para escucharlo. «Mamá, te quiero». Antes de que terminara el monitor cardíaco, emitió un pitido largo y agudo cortando el aire. Me aferré a su mano. «Javier, no, hijo», grité, pero el doctor Julián me apartó llamando a las enfermeras.
Salga, déjenos trabajar, ordenó con firmeza. Me llevaron al pasillo. A través de la ventana vi el ir y venir apresurado de batas blancas. El sonido de las máquinas y las voces urgentes se mezclaban como un eco distante. Cubrí mi rostro con las manos, llorando sin control. «Por favor, no me lo quites», repetía como si mis palabras pudieran cambiar algo. Minutos después, Julián. Salió, se quitó los guantes y negó lentamente con la cabeza. «Lo siento mucho», dijo con voz grave. «Hicimos todo lo posible». Sentí que algo en mi interior se vaciaba. Las piernas me fallaron y salí temblando de la UCI sin atreverme a mirar la sábana blanca que cubría su rostro. Javier se había ido justo cuando yo regresaba. No pude decirle cuánto lo amaba, ni cuánto me arrepentía de haberlo dejado solo. Me quedé en el pasillo, bajo aquella luz fría e impersonal, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Saqué el móvil con las manos temblorosas y marqué el número de Nuria. Del otro lado, música alta, risas y voces como si estuviera en plena fiesta. «¿Qué pasa?», respondió con tono seco sin interés. Inspiré hondo para mantener la voz firme. «Javier ha muerto». Hubo unos segundos de silencio. «Ah, sí, estoy ocupada. Hablamos luego». La llamada se cortó. Quedé inmóvil, el teléfono se deslizó de mis dedos y cayó al suelo. Nuria no preguntó nada. Ella no mostró tristeza alguna. Estaba de fiesta mientras mi hijo acababa de exhalar su último suspiro. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del hospital. Afuera el sol seguía brillando, pero yo solo sentía frío. Un frío que me calaba hasta los huesos. Había perdido a Javier, y en ese instante comprendí que también había perdido la fe en la única persona que alguna vez consideré familia. Nuria, en quien confié el cuidado de mi hijo, nos había traicionado de la forma más cruel. Crucé las puertas del Hospital del Mar. La luz del mediodía me golpeó el rostro, pero lo único que sentí fue un vacío helado en mi interior. Las piernas me pesaban como si cada paso fuera un esfuerzo para no derrumbarme. No recuerdo cuánto caminé solo, que debía llegar a la oficina administrativa para tramitar el certificado de defunción de Javier. La palabra defunción resonaba en mi cabeza como un martillo destrozando cualquier esperanza que pudiera quedar. Mi hijo, el niño al que crié y amé con todo mi corazón, era ahora solo un papel sellado, un nombre en un archivo hospitalario. En la oficina administrativa, una joven enfermera con el pelo recogido en una coleta alta me entregó una bolsa de plástico transparente. «Son las pertenencias del señor Ríos», dijo en voz suave, pero con la prisa rutinaria de su jornada. Tomé la bolsa con manos temblorosas y miré a través del plástico. Dentro estaban el reloj de Javier, la cartera de cuero que le regalé por su 20º cumpleaños y su teléfono con la pantalla arañada. Abrí la cartera buscando cualquier rastro de la vida que había llevado. Estaba vacía. Solo quedaban sus documentos y una foto antigua de esquinas arrugadas. En la imagen, Javier y yo estábamos en la playa. Era un niño con una sonrisa radiante y una mariposa roja posada en su mano. Apreté la foto contra mi pecho, como si al soltarla los recuerdos de mi hijo también se desvanecieran. Pedí al médico que me entregara todo el historial clínico de Javier. Otro doctor, no el doctor Julián, apareció con un voluminoso expediente en la mano. «Aquí tiene todo», dijo, dejando un montón de papeles sobre la mesa. Pasé las páginas fechas de ingreso a análisis y al final el diagnóstico cáncer gástrico en fase terminal con metástasis. Mis ojos se nublaron al leerlo. Si lo hubieran traído meses antes, quizá habría vivido 1 o 2 años más, susurró el médico. «¿Quién figura como contacto principal?», pregunté con voz rota. La enfermera revisó su cuaderno. Nuria López respondió. «La hemos llamado varias veces, le enviamos mensajes, pero no hemos podido localizarla», dijo la enfermera. Me quedé helada como si me hubieran abofeteado. Nuria, la misma, a la que enviaba dinero cada mes, en quien confié para cuidar de Javier, no había aparecido. No solo había abandonado a mi hijo, sino que ni siquiera respondió al hospital cuando intentaron comunicarse. Cerré los puños, clavando las uñas en mi palma, hasta sentir un escozor. En ese momento el teléfono de Javier vibró dentro de la bolsa de plástico. La pantalla se iluminó con el nombre Nuria. Me quedé mirando ese nombre, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Una parte de mí quería responder, gritarle, preguntarle cómo podía ser tan cruel, pero no lo hice. No podía enfrentarme a su voz fría, no después de todo lo que había sucedido. Dejé que el teléfono sonara hasta que la pantalla se apagó. Guardé la bolsa en mi bolsillo y salí de la oficina administrativa. Fui a la morgue donde habían llevado a Javier para prepararlo para el funeral. El empleado me entregó un documento para autorizar el traslado al cementerio municipal. Tomé el bolígrafo, pero mi mano temblaba tanto que la firma salió torcida. «¿Está bien?», preguntó el hombre mirándome con preocupación. Asentí, aunque sabía que no lo estaba. ¿Cómo podría estarlo si acababa de perder a mi único hijo? Terminé de firmar, me levanté y salí de la morgue, sintiendo que cada paso arrastraba una piedra enorme. Al abandonar el hospital, por fin dejé caer las lágrimas. Me quedé de pie junto al frío barandal de acero, el sol quemando mis hombros, pero yo solo sentía dolor. Dolor por Javier, por haber soportado en soledad sus últimos días sin su madre a su lado, sin nadie que le sostuviera la mano. Me culpé por los años absorbida por el trabajo, por mis misiones alrededor del mundo. Creí que enviar dinero era suficiente, que Nuria cuidaría de él. Pero me equivoqué. El mayor error de mi vida fue dejar a mi hijo en manos de alguien como ella. En medio del dolor y el remordimiento, la imagen de Nuria volvió a mi mente, afilada y cruel, su voz áspera por el teléfono, la música a todo volumen, las risas en un yate. Mi dinero, el que debía proteger a Javier, lo había gastado en lujos mientras él luchaba por su vida. Esa crueldad era como un cuchillo afilado que me desgarraba por dentro. Tragué el llanto, respiré hondo y marqué el número del teniente coronel Luis Ortega, un viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la administración financiera militar. «Luis, necesito verte», hoy dije con firmeza, aunque las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas. «Lucía, ¿qué ocurre? ¿Estás bien?», preguntó preocupado. «Te lo contaré cuando nos veamos. Por favor, consígueme una cita urgente». «Por supuesto, ven a mi despacho al final de la tarde», respondió Luis Ortega sin dudarlo. Colgué, sintiendo que acababa de encontrar un pequeño punto de apoyo en medio de la tormenta que me envolvía. Tomé un taxi y pedí que me llevaran por la casa de Javier. Durante el trayecto, apreté con fuerza el reloj de bolsillo de mi madre, el mismo que me había acompañado durante casi 4 décadas. Era el símbolo de mi promesa de volver a casa, pero ahora sabía que había regresado demasiado tarde. Frente a la puerta de Javier, sentí el tintineo de las llaves en mi mano mientras buscaba la correcta. Mis dedos rozaron una pequeña llave helada, aquella que había guardado todos estos años como un hilo invisible que me mantenía unida a mi hijo. Abrí la puerta y un olor a humedad y encierro me golpeó de lleno, como si la casa hubiera estado abandonada durante semanas. Encendí el interruptor y una luz amarillenta reveló una sala desordenada. Copas de vino con restos secos descansaban en la mesa, el polvo cubría los muebles y cajas vacías de comida rápida se amontonaban en el suelo. Permanecí inmóvil observando todo. Ese había sido el hogar de Javier, el lugar donde creí que vivía feliz con Nuria. Pero ahora solo quedaba el caos, un reflejo de lo que sentía en mi pecho. Arrastré la maleta, la dejé junto al viejo sofá y caminé hasta el pequeño despacho de la esquina. Entre los papeles, un sobre marrón llamó mi atención. Lo abrí y sentí que el corazón me latía con fuerza al revisar las facturas una por una. Una decía claramente: alquiler de yate Costa Brava, 150,000 euros pagado con la tarjeta de Javier Ríos. La fecha la semana pasada, cuando mi hijo estaba en la UCI. Pasé a la siguiente y la sangre me hirvió. Joyería Cartier, 9,500 euros apenas 3 días antes. Apreté el papel hasta que las uñas se me clavaron en la palma. Nuria había usado el dinero de Javier, el mismo que yo enviaba para su cuidado, para alquilar un yate y comprar joyas mientras él agonizaba. Saqué el móvil, fotografié cada factura y las guardé en una carpeta aparte. Cada clic dolía como una puñalada, pero no podía detenerme. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad para enfrentarla. Abrí la aplicación de videollamadas y marqué su número. La pantalla se iluminó y apareció Nuria en la cubierta de un yate con el Mediterráneo de fondo y sus amigos riendo. Llevaba un vestido de seda con un enorme logo de Chanel, gafas de sol y un cóctel en la mano. Aquella imagen fue como una bofetada.
¿Qué pasa?, preguntó distraída como si la molestara. Respiré hondo y contuve mi ira. ¿Sabes que Javier ha muerto y sigues tan tranquila? El rostro de Nuria se congeló unos segundos, sus labios se tensaron y luego se encogió de hombros. Lo sé, pero llevaba mucho tiempo enfermo. No había nada que pudiera hacer. Morir era solo cuestión de tiempo, dijo Nuria con suavidad, como si hablara de algo sin importancia, no de la muerte de su marido, de mi hijo. Sentí la sangre hervir en mis venas, como si todo mi cuerpo ardiera. ¿Crees que no sé a dónde fue a parar el dinero que envié para cuidar de Javier?, pregunté con voz helada. Yates joyas fiestas. Lo vi todo en los extractos, Nuria. Ella arqueó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. Ese dinero también es mío. Somos familia, ¿no? Aquella frase fue la bofetada final. Familia. ¿Se atrevía a llamarlo así después de dejar que Javier muriera solo en un hospital? Miré la pantalla y respondí con voz de hierro. Esta es la última fiesta que pagas con mi dinero. Colgué sin darle oportunidad de replicar. Mis manos temblaban no de miedo, sino por la furia que me quemaba por dentro. No podía permitir que continuara, no dejaría que su crueldad quedara impune. Marqué el número del teniente coronel Luis Ortega, mi viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la Administración Financiera Militar. Luis, necesito tu ayuda, dije en cuanto contestó. Lucía, ¿estás bien? ¿Qué sucede?, preguntó con preocupación. Voy para tu oficina ahora mismo. Ten preparados los documentos. Una hora después, ya estaba sentada en su despacho, una pequeña sala que olía a madera envejecida y café recién hecho. Coloqué sobre la mesa una factura y el poder notarial que Javier me había firmado antes de mi última misión. Nuria gastó el dinero de Javier, el dinero que yo envié para su cuidado en estas cosas. Expliqué empujando los documentos hacia Luis. Él los revisó uno a uno frunciendo el ceño. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Congela la cuenta de Javier ahora mismo. Cancela todas las tarjetas vinculadas y transfiere el saldo restante a mi cuenta. Luis no hizo más preguntas. Me conocía y sabía cómo actuaba cuando las cosas se salían de control. En apenas 20 minutos terminó todos los trámites. Listo, dijo entregándome un comprobante. La cuenta está bloqueada, las tarjetas canceladas y el saldo transferido a tu nombre. Asentí sintiendo que me quitaba un peso de encima, aunque el dolor seguía allí punzante y constante. Al salir del despacho, el teléfono comenzó a vibrar sin parar. Era Nuria llamando una y otra vez. No respondí, pero empezaron a llegar mensajes de voz y textos. Primero su voz furiosa. ¿Qué demonios hiciste con la cuenta? ¿Crees que tienes derecho a arruinarme la vida? Luego su tono se suavizó casi suplicante. Lucía, ¿podemos hablar? No quise hacerte daño. Solo necesitaba el dinero para salir adelante. Por favor, reabre la cuenta. Escuché cada mensaje, cada palabra, pero no sentí ni una pizca de compasión. Nuria no pidió perdón por haber abandonado a Javier, ni siquiera mencionó a mi hijo. Solo pensaba en ella misma. Apreté el reloj de bolsillo de mi madre en mi mano. El metal helado me recordó que debía mantenerme firme. Salí a la calle. El sol de Barcelona brillaba con la misma intensidad, pero dentro de mí solo había tormenta. Regresé a la casa de Javier, decidida a León a encontrar más pruebas, cualquier cosa que desenmascarara a Nuria. En mi mente seguía viéndolo en la cama del hospital, su mano fría y escuchando su voz débil. Mamá, te quiero. No podía permitir que sus palabras se perdieran en vano. Nuria tendría que responder no solo por el dinero, sino por la crueldad con la que le robó dignidad a mi hijo en sus últimos días. Él podría haber vivido un poco más. Yo podría haberlo abrazado de nuevo, haberlo escuchado hablarme con voz fuerte, y no recibir su cuerpo el mismo día en que dejé el servicio, cuando aún tenía el corazón lleno de esperanza. Empujé la puerta y entré en lo que alguna vez fue su hogar, ahora una cáscara fría y silenciosa. Coloqué la bolsa de plástico con sus pertenencias sobre la mesa del comedor. La luz tenue iluminó su reloj de pulsera y su vieja cartera de cuero, recordándome la realidad más cruel. Javier ya no estaba. Moví una silla, me senté y encendí el portátil militar que me acompañó durante tantos años de servicio. La pantalla se iluminó, proyectando un resplandor azul y frío en mi rostro. Respiré hondo,
para no dejar que mi mente se hundiera en el dolor que me desgarraba por dentro. No era momento de derrumbarme. Necesitaba actuar. Necesitaba proteger lo poco que quedaba de mi hijo. Ingresé a la cuenta bancaria utilizando la autorización financiera de emergencia que Javier me había firmado antes de mi última misión. En la pantalla apareció la confirmación de la orden de bloqueo enviada por Luis Ortega. Revisé cada detalle asegurándome de que no hubiera ningún resquicio por el que Nuria pudiera tocar el dinero de mi hijo. También activé alertas. Cualquier intento de retirada llegaría de inmediato a mi móvil. Cuando terminé, sentí un leve alivio, como si hubiera levantado un muro de acero entre Nuria y lo que le pertenecía a Javier. Abrí el historial de los últimos 3 meses. Los números aparecieron fríos y claros como una acusación muda. Una serie de gastos lujosos, 75.000 euros para una fiesta en un yate en la Costa Brava, 42.000 euros en una cena en un restaurante de lujo en Sitges, 110.000 euros en una boutique exclusiva del Passeig de Gratia. Revisé cada transacción y cada cifra fue como una puñalada en el corazón. Ese dinero era mi sudor y mis lágrimas los meses en los que arriesgué mi vida en zonas de conflicto creyendo que pagaba por el bienestar de Javier. Pero en realidad solo alimenté la vanidad de Nuria mientras mi hijo estaba en el hospital solo sin nadie que lo cuidara. Tomé capturas de cada transacción guardándolas con cuidado en un disco duro externo y en una pequeña memoria USB que siempre llevo conmigo. Cada clic era una declaración silenciosa: no dejaré que Nuria se salga con la suya. Haré que pague por cada euro gastado por cada día que dejó a Javier abandonado. Justo cuando estaba guardando el último archivo, el teléfono vibró. En la pantalla apareció el número de un banco comercial. Una voz femenina y educada dijo: «Señora Lucía, hemos recibido una solicitud para retirar fondos de un préstamo conjunto a nombre de la señora Nuria López y el señor Javier Ríos. ¿Autoriza la operación?». Apreté el teléfono y respondí con firmeza: «No autorizo. Bloqueé el expediente de crédito inmediatamente». La empleada vaciló un segundo y luego confirmó: «De acuerdo, lo haremos de inmediato. ¿Desea dejar alguna instrucción adicional?». «No es necesario», contesté y colgué. Me quedé sentada en la sala en silencio, escuchando solo el zumbido apagado del ventilador del techo. Llamé a un viejo amigo del sector de telecomunicaciones, Ramón, quien en otras ocasiones me había ayudado a rastrear dispositivos durante misiones delicadas. «Ramón, necesito que localices un número de teléfono», le pedí con voz tranquila, pero cargada de urgencia. «Es el de Nuria López. Quiero saber exactamente dónde está». Ramón aceptó sin pensarlo, y apenas 10 minutos después devolvió la llamada. La señal de su móvil está en alta mar frente a la Costa Brava, probablemente a bordo de un yate. «Te enviaré las coordenadas». Asentí aunque él no pudiera verme. «Envíamelas, gracias», respondí. La tarde caía y la luz que entraba por la ventana se volvía de un tono naranja suave. Cerré con llave la casa de Javier y tomé las llaves de su vieja furgoneta, aquella de la que él solía bromear diciendo que era demasiado anticuada para un chico joven. Conduje hasta el supermercado más cercano y compré agua conservas y 3 candados nuevos, los más resistentes que tenían. Al regresar, cambié todas las cerraduras de la puerta principal y la trasera. Con cada giro del destornillador, imaginaba que cerraba el paso definitivamente a Nuria, bloqueando cualquier oportunidad de seguir aprovechándose. Coloqué cinta adhesiva militar, con un código en cada candado, un hábito adquirido en el ejército, para asegurarme de que nadie los manipulara. Mientras guardaba papeles sueltos de Javier en una caja de cartón, encontré una vieja libreta de cuero desgastado y un cordón suelto. Al abrirla, mi corazón se encogió al ver la letra inconfundible de mi hijo. Dentro había una lista de cantidades de dinero que le había entregado a Nuria, cada una con fecha y firma 30.000 euros marzo, para que Nuria comprara medicinas. 50.000 euros abril dijo que era para reparar la casa. Al pasar las páginas, noté que muchas coincidían con los gastos lujosos de los extractos bancarios. Nuria no solo despilfarró mi dinero, también engañó a Javier, haciéndole creer que lo usaba para necesidades. Creer que él usaba ese dinero para cuidar de la familia. Me dejé caer en la silla, con la libreta entre las manos, sintiendo que acababa de encontrar la última pieza del rompecabezas. No era solo una prueba,
Era el relato silencioso de mi propio hijo, una historia de traición que nunca pudo contarme. Pasé la mano por las páginas y las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Javier, lo siento, susurré. No sabía lo que tuviste que soportar, pero en medio de ese dolor sentí nacer una determinación nueva. Aquella libreta era un eslabón clave, algo que obligaría a Nuria a enfrentarse a su culpa. Me levanté, guardé la libreta en la caja junto con los demás papeles y observé la casa. Todo conservaba la huella de Javier, la butaca donde le gustaba leer, la pequeña foto de los dos sobre la repisa, el olor a madera antigua en el suelo que limpiaba cada fin de semana. No permitiría que Nuria volviera a entrar allí a tocar lo que pertenecía a mi hijo. Apreté el reloj de bolsillo de mi madre, el que me acompañó tantos años, y murmuré: «Esto no ha terminado, Javier. Te protegeré aunque ya no estés». A la mañana siguiente llevé la caja con todos los documentos a la antigua base naval, donde aún me permitían usar un pequeño despacho tras mi retiro. La sala era sencilla, con un escritorio de madera gastada, unas cuantas sillas metálicas y el olor del mar filtrándose por la ventana. Dejé la caja en el suelo, la abrí y empecé a colocar cada documento sobre la mesa. Facturas, extractos, la libreta de Javier. Cada papel era una pieza de la verdad, y sabía que debía ordenarlos con cuidado para desenmascarar a Nuria. Me senté, respiré hondo y sentí cómo el dolor trepaba por mi pecho. Hoy no era día de llorar. Hoy necesitaba la precisión de un exoficial, no el corazón roto de una madre. Empecé a comparar cada gasto, cada línea de la libreta con los movimientos de las cuentas. Poco a poco apareció un patrón claro y cruel como una sentencia. Había cantidades que Javier le entregó a Nuria, en efectivo el dinero que yo enviaba para medicinas o reparaciones, mientras al mismo tiempo Nuria retiraba sumas similares de su cuenta. Una nota decía 50.000 euros mayo para gastos hospitalarios, pero el extracto mostraba que ese mismo día se pagó una reserva en un spa de lujo en Sitges. Apreté el bolígrafo, las uñas clavadas en mi palma, sintiendo el ardor. Nuria no solo tomó mi dinero, engañó a Javier, haciéndole creer que cuidaba de la familia mientras alimentaba su vida de lujo. Entre las transacciones, una factura destacaba 100.000 euros para organizar el cumpleaños de una amiga de Nuria. La fecha coincidía exactamente con el ingreso de Javier en cuidados intensivos. Miré ese número sintiendo cómo la sangre me hervía. Mientras mi hijo luchaba por respirar, Nuria reía y gastaba como si nada pasara. El dolor y la rabia se mezclaban haciéndome querer gritar, pero me contuve. Necesitaba pruebas, necesitaba que todo fuera perfecto para que ella no pudiera negarlo. Tomé el escáner militar del rincón de la sala y pasé cada hoja, facturas, extractos bancarios, e incluso las notas escritas por Javier en su libreta. Guardé 3 copias, una en el disco interno de la base, otra en un disco externo y una más en un servicio de almacenamiento cifrado en la nube que solía usar para documentos clasificados. Cada vez que pulsaba el botón de guardar, sentía que colocaba otro ladrillo en el muro de justicia para mi hijo. Cuando terminé, miré el teléfono de Javier todavía dentro de la bolsa de plástico del hospital. La carpeta de mensajes estaba vacía, pero no me rendí. Abrí otras aplicaciones y, por suerte, logré recuperar algunas conversaciones. En un chat de grupo, Nuria había enviado la foto de un bolso Louis Vuitton junto al mensaje: «Acabo de comprarlo con el dinero de Javier. Ese tipo no va a vivir mucho más, así que da igual». Leí esa frase una y otra vez. Cada palabra era un cuchillo clavándose en mi corazón. Nuria no solo se aprovechaba de él, sino que veía la muerte de mi hijo como una oportunidad. Continué revisando el correo electrónico de Javier usando la contraseña que solíamos compartir. Por suerte pude entrar. En la bandeja encontré un correo de confirmación para un crucero enviado desde la cuenta de Javier a una empresa de eventos. La nota me dejó helada. «Usa la tarjeta de Lucía. Ella no va a salir de la base por mucho tiempo, y si vuelve tendrá que avisarme». Me dejé caer en la silla con la cabeza entre las manos. Nuria no solo le quitó dinero, también planificó todo aprovechando mi ausencia y la confianza de Javier para vivir una vida de lujo sobre su dolor. Ese mediodía llevé toda la información a la oficina de Luis Ortega. «Lucía, ¿qué conseguiste?», preguntó con seriedad. Puse la caja sobre la mesa y saqué los documentos. «Aquí está todo: facturas, cuentas, mensajes, correos electrónicos.
Esto es suficiente para usarlo como prueba financiera, dijo Luis tras revisarlos. Quiero que pague, respondí con firmeza. No solo por el dinero, sino por lo que le hizo a Javier. Luis me puso una mano en el hombro con una mirada llena de empatía. Voy a guiarte para presentar esto en el juzgado, pero necesitarás un buen abogado. Antes de salir de la base, llamé a Armando Ruiz, el abogado recomendado por Luis, especialista en abusos financieros familiares. Señora Lucía, puedo recibirla mañana por la mañana, dijo Armando con voz grave y segura. Traiga todas las pruebas, las revisaremos con detalle, me dijo Armando. Asentí sintiendo que al fin encontraba un aliado en esta lucha. Gracias, respondí y colgué. Me sentí un poco más ligera, aunque el dolor seguía allí clavado. Esa noche regresé a la casa de Javier y cerré con llave. El viento del Mediterráneo golpeaba las ventanas trayendo el sonido lejano de las olas, pero dentro de mí solo había un silencio punzante. Me senté en el salón y coloqué todos los documentos sellados sobre la mesa. Junto a ellos estaba el viejo reloj de bolsillo de mi madre, con la luz de la lámpara reflejada en su cristal desgastado. Lo acaricié con cuidado y susurré. Javier, mamá no permitirá que tu partida sea en vano. En mi mente cada paso siguiente estaba claro. Nuria se equivocó al pensar que la dejaría impune. Estaba lista no solo por justicia, sino por amor a mi hijo, algo que nadie, ni siquiera ella, podría arrebatarme. A primera hora de la mañana, caminé hacia el centro de Barcelona, donde el despacho de Armando Ruiz se escondía discretamente entre edificios bajos. El aire fresco contrastaba con el peso en mi pecho, que cargaba tanto la pérdida de Javier como la rabia hacia Nuria. Con la caja de archivos firmemente sujeta bajo mi brazo, empujé la puerta. La oficina era pequeña y ordenada, con olor a papel antiguo y tinta. Sobre un escritorio de madera descansaba una pila de expedientes alineados, un lápiz rojo y una taza de café humeante. Armando, un hombre de unos 40 años, se levantó para recibirme. Me dio la mano con firmeza, su mirada aguda parecía atravesar mi dolor. Señora Lucía, tome asiento, dijo con voz grave pero cálida, señalando la silla frente a su mesa. Coloqué la caja de cartón sobre la mesa y saqué con cuidado 3 carpetas organizadas. Extractos bancarios, facturas chequeras, datos del teléfono y correos electrónicos de Javier. Esto es todo lo que tengo, dije, intentando mantener la calma, aunque mi corazón dolía al pensar en mi hijo. Armando se sentó, abrió la primera carpeta y revisó cada página. Sus ojos pasaban por las cifras, las facturas y los mensajes crueles de Nuria. De vez en cuando se detenía, anotaba con el lápiz rojo y murmuraba: transacción ilegal, evidencia clara de abandono. Lo observé trabajar sintiendo que ponía una parte de mi alma en manos de un desconocido, confiando en que me ayudaría a obtener justicia para Javier. Alzó la vista y quitándose las gafas preguntó: ¿tiene el poder notarial financiero? Lo trajo, saqué el original de mi bolso firmado por Javier y legalizado en la oficina militar antes de mi última misión. Armando lo examinó con atención y asintió satisfecho. Esto es la clave para controlar sus bienes, dijo, y al detenerse en la factura del alquiler del yate y en los mensajes de Nuria sobre el bolso de Louis Vuitton, negó con la cabeza, con un destello de indignación en los ojos. Señora Lucía, he visto muchos casos de abuso financiero, pero no solo gastó el dinero, aprovechó intencionadamente la condición de su hijo. Esto es un acto deliberado. Tras casi una hora revisando a Armando, cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. Este caso tiene peso suficiente para llevarlo a juicio, afirmó con voz firme. Vamos a solicitar una orden de congelación de bienes de emergencia y la administración provisional de la herencia de Javier. Con lo que me has traído, creo que el juez estará de nuestro lado. Asentí, sintiendo que en medio de tanta oscuridad, una pequeña luz se abría paso. Ella está en un yate frente a la Costa Brava, añadí en voz baja pero decidida. Tengo su ubicación gracias a un amigo. Armando esbozó una sonrisa fría, su mirada afilada brilló. No imagina lo rápido que vamos a actuar. Nuria cree que puede esconderse en el mar para siempre, pero la ley no espera. Al salir del despacho, sentí un leve alivio, aunque el dolor seguía aferrado a mí. Pasé frente al Palacio de Justicia, donde el aire olía a papel, y el sonido de las impresoras llenaba el ambiente. Entregué la solicitud para que el juzgado emitiera la orden de congelación de bienes.
y deposité el conjunto de copias revisadas por Armando. Una funcionaria judicial de mediana edad y con gesto cansado recibió los documentos y confirmó: «La vista será en las próximas 72 horas. Le avisaremos». Asentí, le di las gracias y salí. El sol de Barcelona golpeaba fuerte, pero yo solo sentía frío. Todo lo que hacía era por Javier, pero cada paso me recordaba que él ya no estaba. Por la tarde, fui al área militar para completar los trámites del funeral. El uniforme que había encargado para él estaba listo, un uniforme de gala azul oscuro, idéntico al que yo vestía en mi juventud. El encargado del funeral, un veterano canoso, apoyó su mano en mi hombro. «Será enterrado con todos los honores, teniente coronel Lucía», dijo con voz grave y triste. Asentí sin poder hablar, contemplando el uniforme doblado sobre la mesa, con una pequeña medalla brillando bajo la luz. Imaginé a Javier vestido con él, pero la imagen solo intensificó el dolor. Cuando regresé a su casa, ya caía la noche. Al abrir la puerta, vi un sobre blanco pasado por debajo, tirado en el suelo. Lo recogí, lo abrí y hallé una carta manuscrita de Nuria Lucía. «¿Podemos arreglar esto entre nosotras? Necesito dinero para pagar deudas. Por favor, no lleves esto tan lejos». La leí de nuevo. Cada palabra fue como una bofetada. No había disculpa ni mención a Javier, ni una sola muestra de dolor. Todo giraba en torno al dinero, como si la muerte de mi hijo fuera solo un pequeño obstáculo en su vida de lujos. Doblé la carta, la guardé en el expediente de pruebas y no respondí. Nuria no merecía una sola palabra mía. A la mañana del juicio me planté frente al espejo en la casa de Javier, vistiendo el uniforme de gala azul marino que no usaba desde hacía años. Las medallas sobre mi pecho brillaban bajo la luz. Cada una contaba una historia de mis días sirviendo al país. Pero hoy no las llevaba para recibir gloria. Las llevaba para enfrentar a Nuria, para exigir justicia por mi hijo. Me acomodé el cabello, sostuve el reloj de bolsillo de mi madre y salí. El viento del Mediterráneo soplaba trayendo olor a sal, pero dentro de mí solo había una determinación helada. La sala del juzgado era amplia. La luz blanca de los fluorescentes caía sobre todo volviéndolo claro y frío. El olor a madera vieja y húmeda de los bancos impregnaba el ambiente como si el tiempo se hubiera detenido allí. Entré con el expediente presionado contra mi pecho y Armando Ruiz a mi lado, con la mirada afilada pero serena. Al otro lado, Nuria López ya estaba sentada con un ajustado vestido de Gucci, su pelo rizado y el último iPhone en la mano. Llevaba un maquillaje recargado, ojos delineados con precisión, pero vi la falsedad en la forma en que bajaba la cabeza fingiendo cansancio. Todos en la sala sabían que actuaba, pero ella insistía en parecer víctima. El juez, un hombre de mediana edad con rostro severo, sentado en lo alto, pidió a ambas partes que expusieran su caso. Armando se levantó, colocó el grueso expediente sobre la mesa, cada sección ordenada, como una acusación perfecta. «Señoría, tenemos pruebas claras de abuso financiero y abandono de responsabilidades familiares por parte de la señora Nuria López hacia su esposo». El señor Javier Ríos comenzó con voz firme. Proyectó en la gran pantalla las cuentas con gastos de lujo, yates, restaurantes exclusivos, joyería costosa. Después mostró facturas duplicadas que demostraban cómo Nuria retiraba dinero de la cuenta de Javier, incluso cuando él ya le había entregado efectivo. Finalmente aparecieron fotos de redes sociales, Nuria sonriendo en un yate, levantando una copa mientras Javier agonizaba en la UCI a solo unos kilómetros. Me senté viendo cada imagen, cada una como un cuchillo en el corazón. Recordé la voz débil de Javier «Mamá te quiero» y luego el pitido prolongado del monitor cardíaco. Nuria no solo robó el dinero, también arrebató los últimos días de vida de mi hijo, días que podría haber vivido con la atención adecuada. Cerré el puño mis uñas, clavándose en la palma, conteniéndome para no llorar. El abogado de Nuria, un joven de traje brillante, se levantó para responder. «Señoría, estos gastos son un derecho legal de la señora López como esposa del señor Ríos. Además, su enfermedad era irreversible. Su voz era fluida, pero vi cómo Nuria evitaba mi mirada. Ella conocía la verdad. Entonces Armando pidió un testigo. Entró el doctor Julián, quien había tratado a Javier, y declaró con voz clara y grave: si el señor Ríos
hubiera sido ingresado antes y atendido correctamente, podría haber vivido entre 1 y 2 años más. Pero nadie se puso en contacto, ni lo visitó durante las 2 semanas que estuvo en la UCI. La sala quedó en silencio y vi a Nuria agachar la cabeza apretando el iPhone como si quisiera esconder la vergüenza. El juez me miró indicándome que hablara. Me puse de pie. El uniforme militar pesaba sobre mis hombros, pero me daba fuerza. Miré directamente a Nuria y luego al juez con voz temblorosa pero firme. Estuve ausente para proteger a este país. Envié dinero confiando en que mi hijo estaba cuidado, pero nadie tiene derecho a usar mi ausencia para condenarlo a muerte. La sala permaneció muda. Solo se escuchaba el leve respirar de los presentes y el rasgueo del bolígrafo de la secretaria. Nuria bajó aún más la cabeza, pero no vi arrepentimiento en sus ojos. El juez asintió, revisó el expediente una vez más antes de declarar: el tribunal ordena congelar todos los bienes del señor Javier Ríos. La administración provisional de la herencia queda a cargo de la señora Lucía Ríos. La señora Nuria López tiene prohibido acceder a los bienes y al domicilio del señor Ríos hasta nuevo aviso. El golpe del mazo resonó seco y firme como un punto final al infierno causado por Nuria. Ella se levantó bruscamente, el rostro enrojecido, gritando: «Te arrepentirás, Lucía, no puedes hacerme esto». Su voz ronca rebotó en las paredes, pero los funcionarios judiciales se acercaron rápidamente pidiéndole que abandonara la sala. La observé mientras la sacaban su vestido de Gucci deslizándose por la puerta. Por primera vez sentí que se había hecho un poco de justicia, pero eso no mitigó el dolor. Javier no volvería y la crueldad de Nuria seguía siendo una cicatriz imborrable en mi corazón. Recogí los documentos, los guardé con cuidado en la maleta y salí de la sala. El sol de Barcelona brillaba intensamente reflejándose en mi uniforme y haciendo relucir las medallas. Pero no sentí orgullo ni triunfo, solo un alivio silencioso, como si todo lo que había hecho hubiese cumplido la promesa que le hice a Javier, aunque él ya no estuviera para verlo. Con el juicio terminado, sabía que no podía descansar ni dejar que el dolor me hundiera. Javier se había ido, pero debía hacer algo para que su legado permaneciera vivo, para que su sufrimiento no fuera en vano. Conduje directamente al banco, llevando la resolución judicial. En la ventanilla, finalicé los trámites para obtener control total de los bienes de Javier. La empleada, una mujer de mediana edad, con gesto amable, revisó los documentos y confirmó: «Señora Lucía, todo ha sido transferido a su nombre». Respiré hondo y respondí con voz firme: «Quiero dividirlo en 2 partes, una para mi cuenta personal y la otra para crear un fondo. Se llamará Fondo Javier, una entidad sin ánimo de lucro. Quiero ser astronauta y viajar a Marte». «Quiero ver el mundo entero desde arriba», dijo Diego con los ojos abiertos de par en par. Asentí conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Solo le sonreí. «Lo conseguirás, Diego. Yo creo en ti». Una tarde, mientras me preparaba para salir del hospital, Diego tomó mi mano con una mirada titubeante. «Señora Lucía, puede ser mi abuela». La pregunta del niño me dejó paralizada, como si el mundo se detuviera de golpe. Miré sus ojos claros, bien ellos el reflejo de Javier, y sentí que mi corazón comenzaba a sanar un poco. Me incliné hacia él, lo abracé con fuerza, y unas lágrimas silenciosas se deslizaron por mis mejillas. «Por supuesto, Diego, seré tu abuela». El pequeño me abrazó con igual fuerza. Su peluche quedó aplastado entre nosotros y pude sentir el calor que emanaba de su frágil cuerpo. Ese mismo día inicié los trámites legales de adopción. Contacté con el Departamento de Asuntos Sociales, preparé los documentos y transformé una habitación en la casa de Javier para Diego. Pinté las paredes de azul, el color que él decía que le gustaba porque le recordaba al cielo. Compré una cama individual, una pequeña mesita y coloqué su peluche sobre la almohada. Cada gesto, cada clavo en la pared era una promesa. No permitiría que Diego estuviera solo como yo. Sin querer dejé a Javier. El Fondo Javier no solo era el legado de mi hijo, sino el puente que me unía a ese niño que trajo luz a mis días más oscuros. 6 meses después del juicio, recibí una llamada de la doctora del Hospital Provincial. «Señora Lucía, tengo buenas noticias», dijo emocionada. «Diego ha respondido muy bien al tratamiento. Las últimas pruebas muestran que no quedan células cancerosas». Me quedé inmóvil en la cocina apretando el teléfono mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Gracias, doctora», susurré con voz rota.
Voy para allá ahora mismo. Preparé una pequeña bolsa de regalo, un gorro de lana azul que había tejido para Diego. Conduje la vieja furgoneta de Javier hasta el hospital de la provincia. Allí, Diego esperaba en la entrada delgado, pero con ojos brillantes abrazando su gastado peluche. Al verme, corrió hacia mí con una sonrisa radiante. Abuela, gritó lanzándose a mis brazos. Lo abracé con fuerza sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. En ese momento vi la sombra de Javier. «Vamos a casa, nieto», dije acariciándole la cabeza. Subimos a la furgoneta. Desde lejos el Mediterráneo susurraba con su brisa salada, llenando el aire de promesas nuevas. La casa de Javier se había convertido ahora en el hogar de 2 personas. La primera cena juntos fue sencilla, pero llena de calor. Preparé unas tortillas rellenas con carne picada y salsa de tomate casera, el plato favorito de Diego. El niño colocó con cuidado su peluche al lado del retrato de Javier sobre el estante. Luego me miró con timidez y preguntó: «¿Crees que el tío Javier me habría querido?» Sonreí posando mi mano en su hombro. «Claro que sí, Diego. Tu tío estaría muy orgulloso de ti». Diego se sentó, sus ojos brillaron y volvió a la mesa para dar un gran mordisco a su tortilla, riendo cuando la salsa quedó en su barbilla. Le limpié la boca sintiendo una pequeña pero auténtica alegría, como si reviviera los días con mi hijo. En las semanas siguientes empecé a transformar la casa para que fuera realmente nuestro hogar. Pinté las paredes de arena un tono cálido que traía frescura. En la terraza planté bugambillas cuyas flores rojas se mezclaban con la brisa del Mediterráneo. En el patio trasero instalé una hamaca nueva donde a Diego le encantaba tumbarse a leer o contemplar el atardecer. Guardé con cuidado las cosas de Javier, sus libros, su ropa, algunas fotos en un armario de madera, no para olvidarlo, sino para proteger intacta su memoria. Cada vez que abría el armario, tocaba su chaqueta favorita y susurraba: «¿Sigues aquí, verdad?». Mientras tanto, continué dirigiendo el Fondo Javier, ampliando las actividades hacia comunidades de las montañas de Aragón y Girona. El fondo ya había ayudado a decenas de pacientes oncológicos a recibir tratamientos tempranos. Diego solía sentarse a mi lado en la mesa haciendo sus deberes o dibujando. Un día me entregó un dibujo en el que aparecíamos juntos, yo con uniforme militar y él a mi lado con el azul intenso del Mediterráneo de fondo. «Esta eres tú y este soy yo, abuela», dijo con los ojos llenos de orgullo. Lo abracé sintiendo cómo mi corazón sanaba poco a poco en momentos como aquel. Una vez al mes, llevo a Diego a colaborar con los voluntarios del Fondo Javier, repartiendo medicinas y alimentos en aldeas remotas. Diego se integró rápido, corriendo con otros niños y repartiendo regalos con una sonrisa radiante. «Abuela Lucía, ¿puedo llevar más dulces la próxima vez?», preguntó agitando una bolsa de galletas. «Claro, pero primero tienes que pedir permiso a la abuela», respondí guiñándole un ojo. Al verlo reír y jugar, sentí que una parte de Javier revivía sonriéndonos desde algún lugar. Diego plantó tomates y yo cultivé hierbas aromáticas en el pequeño jardín. En la primera temporada cosechamos una cesta completa y aquella noche Diego me ayudó a preparar pasta con salsa de tomate fresco. «Sabe mejor que las tortillas, abuela», exclamó con la boca manchada de salsa. Sonreí acariciándole la cabeza, sintiendo una felicidad sencilla que creía perdida para siempre. De vez en cuando, el abogado Armando Ruiz llamaba para informarme de que Nuria seguía intentando reclamar bienes o presentar demandas. «Ha presentado otra solicitud, pero el juez la ha rechazado», dijo Armando con calma. «No te preocupes, todo está bajo control», contesté al teléfono, pero nunca respondí a ninguna llamada de Nuria. Ella ya no formaba parte de mi vida y no pensaba dedicarle ni un segundo más de mis pensamientos. Una mañana, Diego llegó corriendo desde la escuela agitando un diploma de mejor estudiante y con una sonrisa radiante como el sol. «Abuela Lucía, saqué la nota más alta de la clase», dijo saltando por el jardín. Yo estaba sentada en mi vieja silla de madera, sosteniendo el reloj de bolsillo de mi padre con la luz del Mediterráneo reflejándose en su cristal gastado. «Muy bien, Diego», le respondí abrazándolo. Al verlo correr y reír con su risa inocente, mezclándose con el murmullo de las olas, supe que Javier seguía aquí en cada latido de esta nueva vida que ahora protegía. Ese mismo día, colgué una nueva foto en la pared justo al lado de la que tengo con mi hijo. Era de Diego y yo, en la costa de la Costa Brava, en el mismo lugar donde Javier jugaba de niño. Puse una pequeña nota junto a ella. «Javier siempre está con nosotros.
Me giré, miré las dos fotos y por primera vez en muchos años sentí que realmente había vuelto a casa. No a una casa hecha solo de ladrillo y madera, sino a un hogar lleno de amor y esperanza, el que Diego y yo estamos construyendo juntos, donde Javier vivirá para siempre en nuestros corazones.